Jesús el Buen Pastor. Ministerio León de Judá. Predicando el Evangelio. Ok, abran su Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo 9, en el versículo 36. ¿Ya lo tiene? Mira lo que dice la palabra de Dios. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Vamos a orar. Inclinen su rostro. Señor, te damos gracias por la bendición de estar en tu casa. Gracias, Señor, porque esta tarde tú nos has traído aquí a tu casa, Señor, para alabarte, para bendecirte, Señor, con nuestras alabanzas, con nuestra boca, Señor. Yo te pido en esta tarde, Padre, que ahora hables a nuestras vidas, Señor. Aquí está tu iglesia, aquí está tu pueblo, Señor, que se ha reunido en esta tarde, Señor, para ser alimentado con tu palabra. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo hable a sus vidas, Señor, sus mentes, sus corazones, Señor, sean una tierra fértil para que tu palabra caiga en ellas, Señor, y crezca también. Yo me pongo en tus manos, Señor, como siempre, siendo solamente el instrumento que tú vas a usar para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Ocupe su lugar. Mire, el personaje del pastor es un personaje recurrente en la Biblia. Vemos referencias y acciones e inclusive algunos personajes bíblicos desde el Génesis hasta el Apocalipsis que están relacionados con la figura del pastor. Abraham, Moisés y aún el rey David, antes de ser ungido rey, se dedicaba a pastorear, ¿verdad? De ahí lo tomó el Señor para hacerlo rey del pueblo de Israel. Inclusive, pues escribió el Salmo 23, ¿verdad? Que tanto conocemos nosotros como cristianos. En los tiempos de Jesús, hermanos, el pastorado seguía siendo, y me refiero al pastorado en el sentido literal, ¿ok? El oficio de pastor seguía siendo algo común. Era una actividad como la pesca, como la siembra y como algunas otras actividades que llevaba a cabo el pueblo, ¿ok? Entonces, estas personas tenían por lo general dos animalitos que eran los que mayormente cuidaban, principalmente eran ovejas y algunas cabras también. Entonces, normalmente pues se movían en rebaños estos animales y los pastores se encargaban de guiarlos, de alimentarlos, de cuidarlos y todo eso, ¿ok? Entonces el pastor, hermanos, en su trabajo natural se tenía que enfrentar a dificultades propias de su actividad, desde caminar grandes distancias, proteger al rebaño de ladrones, proteger el rebaño de otros animales, fieras del campo que podían matar a los animales que ellos estaban cuidando. Entonces, yo en esta tarde, hermanos, quiero hablarle el tema que se tomó para este mes y según entendí, yo creo que para el mes que entra es hablar sobre la figura de Jesús. ¿Ok? Entonces, de Cristo podríamos hablar toda la vida porque la Biblia de tapa a tapa, hermanos, habla de la persona de Jesús. La primera referencia a Cristo está en Génesis 3:15. Ahí está la primera referencia hacia Jesús. ¿Ok? Entonces, el estado espiritual, hermanos, en los tiempos de Jesús, del pueblo de Israel, era muy deplorable. Estaba sepultado, hermanos, espiritualmente hablando, en una religión llena de ceremonias y rituales vacíos, porque se llevaban a cabo solamente por cumplir, vamos a decirlo de alguna manera. No había nada del pueblo de Israel que realmente fuera sincero en eso, y aunado a eso, los líderes religiosos de la época de Jesús
pues la verdad daban mucho que desear, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Esto llevó al pueblo de Israel, hermanos, a un fracaso, por decirlo de alguna manera, espiritual, y a un estancamiento también religioso y espiritual, que le da a Jesús en un momento dado la oportunidad perfecta para que Él pueda hablar y hacer las comparaciones y sacar esta enseñanza del buen pastor, que es de la que yo le quiero hablar en esta tarde. Yo quisiera hacerles una pregunta y no me contesten nomás, reflexiónelo usted. ¿De qué forma lo han decepcionado? Y no voltee a ver a su esposa o a su novio, lo que tenga ahí. Piense por un momento, ¿de qué manera lo han decepcionado alguna vez? ¿Cuántos de ustedes o de nosotros ha sentido en algún momento que su vida así como que está fuera de control? Muchas personas actualmente, aún dentro de nuestras iglesias, hermanos, experimentan situaciones difíciles que los llevan a tener sentimientos de soledad, de inseguridad, de abandono, inclusive de maltrato dentro de las congregaciones. Algunos se sienten inclusive ya desconectados espiritualmente y desconectados aún de la relación que debe de haber entre nosotros como iglesia. Ese es un estado muy lamentable, hermano, porque lo pone a usted y a cualquiera que se encuentre ahí, yo mismo, en una situación muy vulnerable. Usted se convierte en una persona que puede ser susceptible a sufrir un ataque mayor, inclusive le puedo decir que lo pueden hacer que se desvíe por un tiempo, por un momento de su fe, al estar en una situación de esas. Entonces, a veces cuando nos sentimos lastimados, hermanos, por promesas rotas, heridos, por personas que supuestamente deberían estar ahí para ayudarnos, para protegernos, para guiarnos, para darnos, ¿verdad?, soporte o lo que sea un amigo, un familiar, inclusive un líder espiritual, tendemos a caer en ese tipo de situación, ¿ok? Una cosa es segura, hermanos, usted y yo vivimos en un mundo hostil, estamos viviendo en un mundo caído, y para aquel que no se ha enterado, este mundo es desechable. Cristo anunció que este mundo tiene fin, la Biblia anuncia que este mundo tiene fin, que este mundo no va a durar para siempre, que sus días están contados y que Dios tiene un mundo nuevo para nosotros, una tierra nueva que va a otorgarnos a los hijos de Él. Entonces, yo le voy a pedir que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, por favor, y vamos a estar estudiando un poquito la Escritura ahí. Yo le voy a pedir que me tenga un poco de paciencia. Créame que siempre que estoy preparando algo digo, no voy a hacer mucho, pero no puedo, siempre me sale. Y luego estoy aquí, estoy luchando para compactar el mensaje, pero pues no puedo porque se me hace que todo es importante y que creo que deben recibirlo. Vaya conmigo al Evangelio de San Juan en el capítulo 10, vamos a leer el versículo 10. ¿Ya lo tiene? Se lo voy a leer, Juan 10:10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, déjeme hacerle una puntualización aquí. Normalmente, y es importante hacerle saber esto porque lo vamos a ver como quiera aquí en lo que yo le voy a exponer esta tarde, primeramente Dios. Este texto se cita para hacer referencia a Satanás, ¿ok? Ahora, este versículo y el pasaje que vamos a estudiar ahorita, el diablo no aparece por ningún lado, hermanos, ¿ok? Ahora, yo no le estoy diciendo que Satanás no hace lo que dice este versículo, sí lo hace, pero este texto no está haciendo referencia a Satanás y es importante que lo tenga presente. Ahorita lo vamos a estudiar el pasaje completo porque la referencia que hace Jesús no es hacia Satanás. Vamos a ver hacia qué se estaba refiriendo Jesús cuando estaba haciendo esta referencia. Entonces, en este mundo, hermanos, en el que nosotros vivimos, como le decía, es un mundo hostil, es un mundo caído. ¿Cuántos tienen alarmas y reja y como 20 llaves en su casa y
y cámaras y perros y gatos y todo, que se oiga que alguien llegó a la casa, ¿verdad que sí? La gente ya no vive tranquila, hermanos, ya no vive uno tan tranquilo y seguro, ya no, es la descomposición social es tal que nos ha orillado a confiarle nuestra seguridad a una cámara, a otras cosas para poder sentirnos nosotros seguros, porque nos queremos proteger de los ladrones que vienen y hurtan, ¿verdad? Este versículo, hermanos, habla de un ladrón que solo viene a hacer tres cosas, robar, matar y destruir. A diferencia de esa persona o de ese personaje al que Jesús está haciendo referencia, Él viene a dar todo lo contrario. Él viene a darnos vida y vida abundante, hermanos. Y de eso voy a hablar también más adelante. Jesús, hermanos, está haciendo un contraste claro entre el resultado de lo que Él da y el resultado de lo que la otra contraparte da. Mientras uno quita y destruye y mata, Él viene y te da y te entrega y te da vida y te da paz y te da tranquilidad, y te da una serie de cosas, ¿ok? Entonces, mire, ¿cuáles son estos ladrones de la fe de los que Jesús está hablando aquí? Vaya conmigo al primer versículo de ese capítulo. Vamos a ir avanzando un poquito y le voy a pedir paciencia porque vamos a leer bastante la Biblia hoy. Dice Juan 10, vamos a leer ahorita del 1 al 6, es lo que traigo aquí. De cierto os digo, o sea, en verdad, esto es una verdad de lo que está diciendo Jesús. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, aquí viene la primera referencia, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Ok, mire, estos personajes de los que está hablando Jesús, como decía mi abuelo, se brincaban las trancas. ¿Sí? Son personas, hermanos, aquí Jesús está hablando a los líderes espirituales de su época. ¿Por qué se da esta situación en este capítulo 10? Porque en el capítulo 9 Jesús hace la sanidad de un hombre que era ciego. Era en sábado. Los líderes religiosos se enojaron porque Jesús había hecho un milagro en sábado, había sanado a alguien que tenía una necesidad. Jesús interviene, suple, trae sanidad, y en lugar de glorificar a Dios por lo que Jesús había hecho, mandan traer al hombre, mandan traer a su familia, los maltratan, le preguntan al hombre si sabe si Jesús es pecador o no es pecador, o si él había pecado, o si sus papás habían hecho algún... Total que hicieron un lío ahí, y el hombre lo único que le dijo, miren, yo no sé si el hombre es pecador o no es pecador, yo lo único que sé es que no miraba y ahora veo. A raíz de ese evento que ocurrió ahí, es que se desata esta enseñanza de Jesús. Por eso les digo que la enseñanza, el versículo ese no hace referencia a Satanás, está haciendo referencias a los líderes religiosos que no estaban teniendo cuidado del pueblo de Dios. ¿Ok? Los líderes religiosos, hermanos, se habían mostrado, aparte de crueles, muy inútiles para atender al pueblo. Y Jesús se compadece del pueblo al ver la necesidad espiritual que había ahí en ellos. Y esto es importante que usted no lo pierda de vista, porque al final del mensaje Dios me dé gracia para enlazar esta enseñanza. Le pido a Dios que me pueda seguir. Jesús sintió necesario hablar sobre el contraste que hay entre su corazón
y el corazón de aquellos que se suponía que debían de cuidar la vida espiritual del pueblo de Dios. ¿Ok? Y Jesús dice, el que no entra por la puerta del redil, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mire, a los líderes políticos, los del Sanedrín y todos esos, se les llamaba pastores en el Antiguo Testamento, ¿ok? Porque eran los encargados de dirigir de cierta manera espiritualmente y políticamente al pueblo. Estos, cuando Jesús está hablando de esto, está haciendo una referencia muy dura, hermanos, a decir que no cualquiera que estaba ahí, aunque tuviera el nombre, ¿sí?, como el sumo sacerdote que sacrificó a Jesús en la cruz del Calvario y muchos otros líderes religiosos que confabularon contra Jesús, mostró su corazón realmente que ellos tenían. Jesús está diciendo, miren, no crean que porque dicen que son. Llegaron a esa posición, ya sea por compadrazgo, por amigazo, por conexiones políticas, por conexiones económicas, por lo que sea, pero no están ahí porque tienen un corazón para servir al pueblo de Dios, para preocuparse por el pueblo de Dios. Mire, este tema, hermanos, es bien importante porque cuando uno sirve en la casa de Dios, en este caso por decir, a través, yo que es lo que ahora Dios me ha mandado a hacer, serví muchos años atrás del equipo de sonido, hice sonido profesional, como por 25 años toqué, fui músico, aquí está una persona con la que toqué muchos años, pero particularmente esto de pararse aquí para servir al pueblo, tienes que tener corazón para poder hacerlo. Esto no es para cualquiera, porque somos responsables de llevar a ustedes en el camino correcto. Y esto es lo que Jesús está recalcando aquí. Entonces los líderes religiosos obtenían su posición de esa manera. Dios siempre quiso que hubiera alguien que se preocupara por su pueblo, hermanos. Por eso estableció una tribu exclusivamente que se encargara de la administración espiritual de su pueblo, que eran los levitas. Y ahí incluía todo lo que era el sacerdocio levítico, con todos los rituales, la música, la enseñanza de la palabra, todo eso, hermanos, estaba ahí en ese pueblo concentrado. Pero se había corrompido a tal grado que no les preocupaba el pueblo, hermanos. Entonces, esta gente, hermanos, se movía por intereses mezquinos que no eran exactamente los que Dios está buscando en alguien que está dirigiendo a su pueblo. Vaya conmigo ahí al capítulo ese mismo, vamos a leer los versículos del 7 al 13. ¿Ya está ahí? Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Aquí viene, todos los que antes de mí vinieron, fíjense cómo los tacha Jesús, ladrones son y salteadores, pero no los oyen las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Aquí es donde está el versículo que yo le estoy diciendo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. El versículo este pasaje que estamos leyendo, hermanos, habla directamente a aquellos líderes religiosos que estaban en el tiempo de Jesús, que lo único que hacían eran vivir del pueblo, pero no cuidar al pueblo.
Jesús mira la necesidad espiritual que hay en su pueblo. Jesús sigue viendo esa necesidad espiritual que hay en el pueblo de Dios hoy, hermanos. Desafortunadamente, este tema es tan actual como el mismo día que Jesús lo enseñó por primera vez. Exactamente igual. Jesús hace ese contraste, hermanos, y dice que aquellos que están metidos en el ministerio por intereses que no tienen nada que ver con el cuidado de las ovejas, son ladrones y salteadores. ¿Por qué? Porque desvían la fe del pueblo, te roban la fe, te roban la esperanza, porque no te van a guiar hacia Dios, te van a desviar hacia cualquier otro lado, pero no te van a alinear tu corazón con Dios. Por eso la vez pasada que me tocó, ya no me van a oír, no se preocupen, ya me toca hasta el último del mes, yo creo, entonces ya van a descansar, ya nomás ya. Es importante que la semilla que demos, lo decía la vez pasada, sea una semilla que esté alineada con los intereses de Dios, no los míos. Que esté alineada con los intereses que Dios tiene para ustedes, no para mí. Con los intereses que Dios tiene para que su iglesia crezca personalmente, individualmente. Debemos de sembrar la semilla correcta, hermanos. Mire, ¿qué tan serio se toma Dios esto? Voy a tratar de cortar un poquito el mensaje. Dios va a pedir cuentas, hermanos, a cada uno de nosotros que hemos decidido oír el llamado de Dios y levantarnos y tomar la responsabilidad de presidir de alguna forma u otra en la iglesia, en el templo. Hay un gallo aquí cantando, y yo no he negado al Señor ni una vez. Ahí está, miren. No sé quién sea el teléfono. Cuando un pastor perdía una oveja, ¿sí? Él no podía nomás decir, no, pues me fui con 20, pero pues nomás me regresé con 19, porque se la llevó un animal. Tenía que traer pruebas. El libro de Amós, no lo voy a leer para ahorrar un poquito de tiempo. El libro de Amós, si quiere anotar la cita en el capítulo 3, en el versículo 12, ahí dice que al menos debe de traerse las 2 pezuñas, pero algo tiene que traer de muestra, aunque que siga el animal, que termine de comer y lo que quede, de ahí debe tomar una muestra para que pruebe que realmente no fue su culpa, sino que un animal salvaje se llevó. Tenía que dar cuentas. El libro de Éxodo, en el capítulo 22, en el versículo 13, dice lo mismo acerca de eso, y otras citas más, hermanos. Entonces, para el pastor era natural verse enfrentado a animales. David dijo que cuando habló con Saúl, cuando iba a enfrentar a Goliat, pues que él enfrentaba osos y leones, y que les arrebataba de las quijadas los animales y les quebraba la quijada. Yo creo que era bajo la unción del poder de Dios que él podía hacer eso. Entonces, los pastores fiables eran aquellos que básicamente las ovejas eran de ellos. Aquellos que eran asalariados, que cobraban por cuidar un rebaño ajeno, generalmente no tenían el mismo cuidado. Y Jesús hace esa comparación entre aquellos, como les dije, que están por un interés equivocado en la guianza del pueblo de Dios, y él que tenía una misión sincera de parte de Dios para llevar a cabo en la cruz del Calvario. ¿Ok? Entonces, mire, ya para pasar al siguiente tema, voy a cortar un poquito el tema, pero mire, ¿qué tan importante era? Si quiere ir conmigo ahí a Zacarías, y si no se lo leo, en el profeta Zacarías, en el capítulo 11, los versículos 16 y 17, vea cómo habla Dios a aquellos que estaban al cuidado de su pueblo y que habían sido infieles en el cuidado de él. Porque voy a poner sobre este país un pastor que no se preocupará por la oveja descarriada, ni buscará a la perdida, que no curará a la herida, ni dará de comer a la debilitada.
sino que se comerá la carne de la más gorda y no dejará de ellas ni las pezuñas. Mire lo que dice el versículo 17. Ay del pastor inútil que abandona su rebaño, que caiga la espada sobre su brazo y sobre su ojo derecho, que se le quede seco el brazo y que quede completamente ciego el ojo. ¿Sabe de qué está hablando aquí, hermanos? Del amor que Dios tiene por usted y por mí. Si usted no lo alcanza a ver, Dios está condenando a aquellos líderes que infielmente llevan a cabo su ministerio por amor a usted y a mí. El tema es muy serio, hermanos. Dicho todo esto, yo haría una pregunta. ¿Habrá alguien que se preocupe por mí? ¿Habrá alguien que se preocupe por mí? Si en alguna ocasión, hermanos, usted ha pensado, le decía de las decepciones porque pues luego se decepciona uno mucho cuando pone los ojos en los hombres, y es algo que yo he aprendido ya a no hacer y a mantenerme en la vista en Jesús. Pero si alguna vez usted ha pensado que Dios no provee aquello que necesitamos, el problema no radica en la fidelidad de Dios, sino en nuestra percepción de lo que Dios es. Dios proveyó en Jesús el pastor perfecto para su pueblo, aquel que tiene cuidado de ti y de mí, aquel que más allá de tus fallas y las mías, está siempre para ti y para mí. Dios tiene cuidado de su pueblo siempre, hermanos. Jesús dijo en el versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Cristo estuvo dispuesto a morir por usted y por mí, hermanos. Si Dios nos dio a Jesús, ¿cree usted que no pueda tener cuidado de nosotros? Si Dios proveyó para usted y para mí salvación y vida eterna en la persona de Cristo Jesús, ¿cree usted que la necesidad que usted esté pasando, Dios no la pueda atender? Si usted ha pensado eso, hermanos, déjeme le digo, le falta conocer a Dios, porque Dios ha provisto todo lo necesario para usted y para mí en la persona de Jesús. Amén. Entonces, mire, déjeme seguir avanzando, porque hay varias cosas que quiero tomar en cuenta aquí. Lo segundo que yo le quisiera decir aquí es, vaya conmigo al versículo 14. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Escuche bien, hermanos. Cuando usted y yo nos sentimos desconectados de la persona de Jesús, desconectados espiritualmente hablando, cuando usted y yo nos sentimos desconectados de la persona de Dios, no radica en Dios eso. Ese fallo que nosotros sentimos, o ese alejamiento, esa es la palabra que estaba buscando, ese alejamiento, es en nosotros, hermanos. Déjame le digo algo, Dios conoce a los que son suyos, es decir, de todos los que estamos aquí metidos ahorita, Dios sabe quién realmente es su hijo y quién no es. Pero aquí habla de un conocimiento mutuo, hermano. Aquí habla de una conexión mutua, de una relación mutua que va más allá del conocimiento. Si yo le pregunto, ¿quién es Jesús? Pues es un hombre que nació hace 2000 años en la ciudad de Belén. No, esos son datos. Ahorita ya como está la IA, usted le pregunta a la IA y va a saber más que usted y que yo y que muchos. No, esos son datos. Está hablando de una conexión, de una interacción, que cuando tú escuchas la voz de Dios, sabes que es Dios el que te está hablando. Y este punto es muy importante. Mire,
Conocer la voz del pastor, dice el versículo 27, dice de ese mismo capítulo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si tú conoces la voz de Jesús, vas a seguir a Jesús. ¿Por qué es importante? Mire, encontré una historia basada en un hecho real de un turista que estuvo en Siria. Y dice esta persona, comenta que en una parada que hicieron, encontró un grupo de pastores que estaban dándole de beber a las ovejas. Dice que eran 3 pastores y eran bastantes animales. Entonces dice que a él le llamó la atención que cuando uno de los pastores se paró y les habló, ¿verdad?, en árabe, y lo que les dijo es, trae la traducción aquí, no les digo en árabe porque pues apenas hablo español y poquito Span-English, entonces se me lengua la traba, como dicen. Simplemente decían, síganme, síganme. Entonces dice que cuando el hombre empezó a caminar, el rebaño se empezó a separar y los animalitos le empezaron a seguir. Y dice que poquito tiempo después el otro pastor hizo lo mismo y otro chopo de ovejas se fue atrás de él. Entonces él se quedó pues sorprendido, ¿verdad? Porque solo le hablaron a los animales. Entonces dice que él se acercó y habló con el pastor que se había quedado ahí y le dijo, oye, dijo, estoy sorprendido con lo que acabo de ver. Dijo, te quiero preguntar algo. Dijo, si me pongo tu ropa, ¿verdad? Porque el pastor debe oler oveja, ¿verdad? Si me pongo tu ropa y agarro el bastón que traes ahí y les hablo, ¿tú crees que me sigan? Dijo, inténtalo. Y el hombre lo hizo y le habló y los animalitos no se movieron, hermanos, porque no conocían la voz del pastor. Hay tal relación entre esos animales y el cuidador que no hace más que falta que el pastor les hable para que los sigan. Pero sabe que le dijo algo muy importante, por eso le decía yo que cuando uno está herido y se siente desconectado con Dios, es una situación muy peligrosa. Le dijo, entonces no van a seguir a nadie que no seas tú. Le dijo, sí. Dijo, cuando la oveja está enferma, va a seguir al que sea, porque necesita cuidado. Es por eso, hermanos, que cuando usted esté en una situación que su corazón esté herido, debe venir a Dios para que Dios cure esa herida. Y usted no se vaya detrás de cualquiera que le endulce la oreja y pueda siempre estar oyendo la voz del pastor. ¿Me estoy explicando? Yo creo que sí, porque están bien serios. Es importante, hermanos, que tu relación y mi relación con Dios crezca. Crezca. ¿Cuántos sin ver a nadie, nomás al oír, ahí anda fulano de tal? Por allá se oyó la voz, se me hace que anda allá atrás, porque yo no lo vio, ¿verdad que no lo vio? Pues conoce la voz. Exactamente lo mismo es, hermano. Exactamente lo mismo es. Muchas veces nos equivocamos, cometemos errores porque no queremos o no conocemos bien la voz del maestro y nos vamos detrás de otras cosas. Otra cosa importante que dijo Jesús aquí, que yo quiero puntualizar, que no cualquiera tiene entrada al rebaño. ¿Sabía usted eso? El versículo 9 dice, yo soy la puerta, solamente, fíjese bien, el que por mí entrare será salvo. No hay otra puerta, hermanos, no hay bardas que usted se pueda brincar, no hay nada que podamos hacer, es solo a través de Jesús que nosotros podemos formar parte del pueblo de Dios. Es solamente viniendo a Jesús, naciendo de nuevo, que usted y yo podemos quedar bajo el cuidado del pastor de pastores. Solamente así.
Le voy a leer el texto completo. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Si usted se quiere apacentar en los pastos de Dios, tiene que ser a través de Jesús. No hay otra manera de que usted pueda entrar en una relación con Dios. Si usted no ha nacido de nuevo, si usted se ha alejado de Dios, aunque esté aquí, hoy es el momento para que usted arregle cuentas con Dios y entre en esa relación con nuestro pastor de pastores, hermanos. Amén. ¿Qué más prometió Jesús? Vaya conmigo al capítulo 28, al versículo 28 al 30. Mire lo que dice ahí Juan 10 del 28 al 30. Y yo les doy vida. ¿Cómo es la vida? ¿Y cuándo vamos a perecer? Y estamos seguros, y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie, ni el diablo, ni el mundo, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. No solo te da vida eterna, no solo te va a apacentar, no te garantiza seguridad. Yo me gozo porque tengo un pastor que cuida de mí. Proveyó todo lo necesario para que yo pudiera entrar en su reposo. No nada más aquí, aunque tenga luchas, pruebas, pase enfermedades, situaciones económicas, de lo que usted me quiera hablar. Más allá de eso, Dios me ha permitido entrar en su reposo. Y un día todo esto cesará y estaré completamente descansado en mi Señor. Dice la Biblia que Él nos pastoreará más allá de la muerte. Si usted está alejado de Dios, si usted está en una situación peligrosa como la que yo le mencioné, si su corazón está lastimado, si su corazón está herido, ahorita es el momento, hermanos, para que usted se ponga a cuentas con Dios. El pastor que nosotros tenemos es un pastor, hermano, que restaura cuando nos desviamos. Es un pastor que trae a sus ovejas lastimadas, las cura, las sana, las alimenta, las fortalece y las vuelve a poner en su redil. Es un pastor que restaura la vida. Es un pastor que restaura lo perdido. No solo eso, hermanos, es un pastor que nos protege. Dice el Salmo 23 en el versículo 4, su vara y su cayado me infundirán aliento. La vara y el cayado son símbolo de protección de parte de Dios para su pueblo, hermanos. A veces Dios nos tiene que llevar por situaciones difíciles, dice este salmo, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ese pastor no abandona, ese pastor no traiciona, ese pastor no juzga, ese pastor restaura. ¿Cómo está su relación hoy con Dios? Esa es mi pregunta. ¿Hay algo que quiera arreglar con Dios? ¿Hay una carga que usted traiga en su corazón? ¿Hay algo que le hicieron, que lo decepcionaron, que lo dañaron, que usted quiera decirle, Señor, yo traigo esto aquí? Trabájalo, Señor. Úngeme con tu aceite santo, con tu espíritu, para que eso que yo traigo en mi corazón sea quitado. Señor, yo me he desviado, no he aprendido a oír tu voz. Enséñame, Señor, y guíame con tu voz. Ayúdame, Señor, a crecer en el conocimiento tuyo.
Él promete, hermanos, estar todo el tiempo con nosotros. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Póngase de pie porque no quise extenderme mucho, ya me pasé 10 minutos. Mire, si usted ya ha nacido de nuevo, gloria a Dios. Si usted ya nació de nuevo, pero se ha alejado de Dios, le vuelvo a decir, hoy es el momento. Si usted no se ha alejado de Dios, pero está lastimado, hoy es el momento. Incline su rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Gracias, Señor, porque en su momento, Padre, cuando tú estuviste aquí en la tierra y caminaste entre nosotros, Señor, tú viste, Señor, la necesidad de tu pueblo, como, Señor, aquellos que debían, Padre, de haber estado al pendiente y al cuidado, Señor, de tus hijos, no lo estaban haciendo, Señor, con fidelidad. Señor, pero por eso enviaste tú a tu Hijo para que Él pudiera, Señor, tomar ese lugar que se había corrompido y ahora nosotros, Señor, como tu pueblo, como tu iglesia, Señor, podemos venir a ti, Señor, gracias al sacrificio de Jesús. Señor, gracias porque proviste todo lo necesario para el cuidado de nosotros. Gracias, Señor, porque como dice tu palabra, aún después de la muerte tú habrás de pastorear a tu pueblo. Señor, aquí están mis hermanos, yo no sé su corazón, Señor, yo no sé si ellos tienen alguna carga emocional, Señor, si están pasando por alguna situación, si ellos, Señor, en sus emociones, Señor, en su alma, su espíritu, Señor, están lastimados. Lo que sí sé, Señor, es que tú puedes sanar todo eso. Sé que tu Espíritu Santo puede restaurar no solo la vida, Señor, puede restaurar la mente, el corazón, Señor, de aquellos que depositan su confianza en ti. Yo te pido en esta tarde, Señor, que tú bendigas a mis hermanos que están aquí presentes. Yo los pongo en tus manos, Señor, que tu Espíritu Santo trabaje en ellos y como dice tu palabra, Señor, cuídalos en todo momento, guíalos en todo momento, que ellos puedan, Señor, ser en todo momento guiados por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú me has permitido, Señor, la oportunidad de estar aquí en tu casa para servir, Señor, a tu pueblo. Yo te pido, Señor, que me des de tu gracia para seguir haciéndolo con fidelidad. Yo bendigo a tu iglesia en esta tarde, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dejo el lugar.